Muy buenos días para todos. Muchas gracias por acompañarnos en estas jornadas de arbitraje que en esta ocasión dedicaremos a las disputas en construcción. Para Hogan Lovells es un privilegio tener a panelistas, abogados, ingenieros de 9 países que han venido, les profeso, para ser partícipes en las actividades de estas jornadas. Vamos a tener un recorrido por algunos de los temas más relevantes que se dan en las disputas de construcción. Tendremos paneles que se van a referir y van a tener una discusión, un intercambio de impresiones. Por ejemplo, en relación con qué tan únicas, qué tan especiales son las disputas en materia de construcción. ¿Cuáles son los riesgos contractuales? Y también hablando de la industria de la construcción, tendremos un panel que va a hablar de una industria dentro de la industria, que es la industria del copia y pega, y las oportunidades, desafíos y problemas también que presentan. Escucharemos también a expertos en algo que está muy de moda, pero que todavía está en ciernes en cuanto a los usos y bondades que aporta, que es la tecnología. La tecnología específicamente en las disputas en materia de la industria de la construcción. Tendremos también la visión, que no puede faltar, de las instituciones administradoras de arbitrajes que juegan un rol muy importante en las disputas en construcción. Vamos a escuchar la perspectiva del Centro Internacional de Arbitraje de Madrid, de la CCI, del Centro Internacional de Resolución de Disputas y del Centro de Arbitraje de México. Contaremos también con una plática magistral que va a presentar nuestro socio basado en la oficina de Londres, una autoridad en materia de disputas en cuestiones de ingeniería y construcción, Emerson Holmes, que nos va a llevar a un recorrido que cubrirá desde la concepción de los proyectos hasta la administración de las disputas que se dan en esta materia. Les deseamos éxito a todos ustedes, a los panelistas, y para Hogan Lovells es un placer que nos acompañen. Gracias. Bien, y en este instante quisiera llamar a los integrantes de la primera mesa, Gonzalo Ardilla, Ana García Morinó, Ernst Ehenberger, Francisco González de Cosío y Alfredo Bull. Buenos días a todos. Tengo que necesariamente empezar mi intervención dando las gracias a Luis Enrique, a Omar, al resto de compañeros y socios de la Oficina de México que tan amablemente me cursaron invitación para asistir a estas jornadas de arbitraje y sobre todo para poder tener el privilegio de moderar una mesa con tan ilustres panelistas como los que tenemos hoy aquí. Yo creo que sinceramente ninguno de ellos en un foro como este necesita presentación de ningún tipo, pero me van a permitir que por lo menos emplee un par de minutos en dar unas breves pinceladas del currículum de cada uno. Me vais a perdonar, soy necesariamente injusto, el currículum de estas personas es extensísimo. Yo tengo aquí 30 segundos para hacer referencia a lo que me parece que es importante para que quienes no hayan tenido la fortuna de conocerles pues puedan poner un poco en contexto quiénes son y quiénes les van a hablar hoy, ¿no? Bien, empiezo por Alfredo Bular, que está a mi lado. Alfredo es abogado por la Universidad Pontificia Católica de Perú, es doctor honoris causa por la Universidad Continental, LLM por la Universidad de Yale, socio fundador de Bular, Falla y Cipurra en el año 2000. Entre sus cargos de Indecopi está el de presidente del Tribunal de Defensa de la Competencia de la Propiedad Industrial. También fue presidente de la Comisión Técnica del Ministerio de Justicia que redactó la vigente ley de arbitraje de Perú. Es para Chambers en su última edición uno de los árbitros más demandados, ¿no? Y también es una star individual en lo que es arbitraje en Latinoamérica.
Alfredo, un privilegio contar contigo. Muchas gracias por estar aquí esta mañana. Francisco González de Cosío es también abogado por la Universidad Iberoamericana, LLM por la Universidad de Chicago, socio fundador de González de Cosío Abogados, presidente del Instituto Mexicano de Arbitraje, abogado y árbitro de reconocidísimo prestigio que ha participado en centenares de arbitrajes de todo tipo, en especial de construcción, de ingeniería y de inversión. Francisco, un gusto tenerte. Ernst Hechenberg, es ingeniero, director de proyectos de plantas de generación y refinerías para Siemens durante más de 26 años. A continuación pasó a ser socio y director general de la consultora CAIA y actualmente es el director general de 4C Experts, que es una de las más reconocidas consultorías para la gestión de contratos y servicios de resolución de disputas en proyectos de construcción internacionales complejos. Ernst completa lo que es la parte técnica de nuestro panel. Ernst, muchísimas gracias por estar con nosotros esta mañana. Y finalmente, y no por ello menos importante ni muchísimo menos, Ana García Moriné, que es abogada de la casa, lleva con nosotros ya más de 7 años y medio, es licenciada en Derecho por la Universidad Panamericana y se ha convertido en una de las asociadas estrellas del Departamento de Litigación y Arbitraje de la Oficina en México. Ha tenido ya una intervención relevante en asuntos y disputas de construcción y estamos encantados de que nos hayas ayudado con esta mesa. Muchísimas gracias, Ana, también esta mañana. Bueno, y hechas estas presentaciones que me han consumido aproximadamente 3 minutos y medio, yo creo que es importante entrar en materia. La inmensa mayoría de arbitrajes que llegan a despachos de cierto nivel creo que presentan siempre notas o elementos de cierta complejidad. Y si no los tienen, nosotros los abogados nos encargamos de que los tengan, ¿no? Recuerdo una anécdota al respecto, desayunando con un socio de un conocido despacho de Nueva York. Me decía: Gonzalo, yo me dedico al complex litigation. Y yo le decía, bueno, ¿qué es eso del complex litigation, no? Y me decía, any litigation in which I'm involved, ¿no? O sea, si no es complicada, ya la complico yo, ¿no? Bueno, eso es lo que generalmente nos encontramos en despachos como los nuestros, ¿no? Pero siendo todas estas disputas comerciales complicadas, yo creo que en materia de disputas de construcción, todas ellas presentan un plus de sofisticación, un plus de complejidad, ¿no? Cada obra es un mundo, puede haber tantos tipos de disputas como proyectos haya en la realidad. No tiene nada que ver la construcción de una infraestructura pública de gran tamaño con la construcción de una planta industrial o con un puente o con un hotel, ¿no? Pero en todas estas disputas generalmente se presentan particularidades que se agrupan en 3 categorías de casos, ¿no? O bien encontramos problemas organizativos, de recursos humanos y materiales, o bien encontramos problemas contractuales, interpretación de las cláusulas de un contrato, el alcance de esas cláusulas, o bien encontramos problemas técnicos, ¿no? Y al hilo de esas particularidades que hay en los arbitrajes de construcción, pues se han ido creando expresiones, conceptos y hasta un lenguaje propio de los arbitrajes y de las disputas de construcción. Hoy hablamos, por ejemplo, de camino crítico, de aceleración de cronogramas, de back charges, de acciones directas. O sea, son toda una serie de expresiones y de conceptos, ¿no?, que encontramos en las disputas de construcción y que no son típicas de otras disputas, ¿no? De esa especialización es de donde surge el título de nuestra mesa, particularidades del arbitraje de construcción, zapatero a tus zapatos, ¿no? Lo que pretendemos con nuestros expertos de hoy es analizar algunos de esos problemas típicos de los arbitrajes de construcción y que nos den, en su opinión, cuáles son las claves para tratar de abordar todos estos problemas de manera satisfactoria. En una hora es absolutamente imposible tratar todos los temas que normalmente nos encontramos en este tipo de procedimientos. Para preparar la mesa lo que hicimos fue seleccionar los que nos parecían de alguna manera más importantes o más relevantes para este acto, y la mecánica va a ser muy sencilla. En realidad lo que hemos hecho es, de esa lista, necesariamente incompleta, pero de esa lista, preparar una pregunta concreta o un caso práctico concreto que se haya presentado en la vida real. Yo lo presentaré muy brevemente, lanzaré el caso a uno de nuestros ponentes, que será el que abrirá el debate, y a continuación el resto podrá pronunciarse o dar su opinión al respecto, ¿no? Cuando termine el debate sobre uno de estos puntos, pasaremos al siguiente y así sucesivamente hasta que nos quedemos sin temas o seguramente sin tiempo, ¿no? Si al final hay 5 minutos para que puedan hacer preguntas, pues estaremos encantados de escucharlas y en la medida de lo posible pues tratar de resolverlas, ¿no? Y
Sin más preámbulo, paso ya al primer asunto. El primer caso es el siguiente y va dirigido a Francisco. Imaginemos, tiene que ver con cronogramas de ejecución de obra, con retrasos en la ejecución y con aceleraciones de esos cronogramas de obra, ¿no? Imaginemos una obra en la que de repente se presenta un huracán, ¿no? Y el huracán hace que los trabajos no puedan concluirse o no puedan continuarse durante un periodo de 10 días. 4 por la acción del viento, 3 porque hay que remover escombros derivados del huracán y otros 3 porque hay que rehabilitar los caminos de acceso a la obra. Bien, al final ese periodo de tiempo se retrasa, se demora un poquito más porque el dueño de la obra, que era quien había tomado la responsabilidad de remover todos los escombros, pues no cumple con los plazos pactados. Sin embargo, en el arbitraje se acredita también que el contratista se había retrasado en la contratación y en el suministro de ciertos materiales y equipos necesarios para los trabajos de construcción. Ese retraso había tenido un impacto en el cronograma, no se sabe muy bien de cuánto tiempo porque se había ocultado la información, pero lo que se sabe es que ese retraso del contratista coincidía en el tiempo con el retraso que el dueño de la obra había incurrido en la remoción de materiales. Adicionalmente, en el arbitraje el contratista reclama o dice que ha contratado un equipo mayor de trabajadores, que además los ha tenido trabajando en 3 turnos, de mañana, tarde y noche, los domingos, festivos, y que ha conseguido una reducción del cronograma, una aceleración del cronograma de aproximadamente 2 semanas. Reclama una compensación por esa aceleración de tiempos y reclama también una compensación por los extracostes derivados de la contratación de ese personal. El dueño de la obra dice que no tiene por qué hacer frente a esos gastos porque no ha pedido ninguna aceleración y porque además formaba parte de las obligaciones del contratista emplear y dotar a la obra de todos los recursos necesarios para terminar el plazo. Bien, con todo esto, que es un montón de cosas, ¿no?, pero que normalmente se presentan en muchos de los arbitrajes a los que nos enfrentamos. Francisco, en tu opinión, claves para tratar estos asuntos. ¿Hay retrasos concurrentes? ¿Hay fuerza mayor? ¿Quién responde? ¿Cómo lo gestionaría esto? Gracias, Gonzalo, gracias por tu generosa presentación. Felicidades, Jorge, por este espacio para hablar de estos temas y gracias por pensar en mí para ello. Gonzalo, tu ejemplo es lo que tiene de interesante, es primero que no es tan raro. Quien lo haya escuchado probablemente está pensando que es ese tipo de cosas que uno ve en las películas, que eso es algo raro, que debe uno de no preocuparse. Pero lo cierto es que muchos casos de infraestructura tienen este tipo de conjunto de circunstancias. Recuerdo una deliberación con un par de cuadros en la cual uno de ellos dijo, es que esto muestra, es prueba de que Dios tiene sentido del humor. Era tal la cantidad de problemas que habían existido, tanto del dueño, del contratista, de terceros y de eventos climatológicos, especialmente ahora con pandemia. Creo que todos mis casos traen una línea de argumento de pandemia, que la duda era, pues, ¿qué hago con esto? Y lo que quisiera en el tiempo que me han dado es compartir reflexiones, algunas reflexiones sometidas a la consideración tanto de los expertos que están con nosotros como el público. Y por cierto, veo no solo expertos, sino expertos en ser expertos, y todo lo que voy a decir está sujeto a la pericia de ellos, pero pues quiero compartir las reflexiones que me han surgido de muchos casos y de muchos errores, tanto de tribunales como de abogados de parte. Lo voy a dividir en abogado de parte, desde la perspectiva de abogado de parte, que creo que debe uno saber y tomar en cuenta, y luego desde la perspectiva del tribunal arbitral. Desde la perspectiva del abogado de parte, cuando uno recibe un caso así, ¿qué haces con un problema, con un nudo gordiano de ese tamaño? Y una primera cuestión que debe uno saber es que existe todo un universo de herramientas que los ingenieros y las personas dedicadas a construcción han diseñado, han creado, han utilizado y ido desarrollando, y que está a nuestra disposición, abogados, árbitros, para bien entender y bien resolver estos problemas. Conforme uno va teniendo experiencia en los casos, por lo menos fue mi caso, uno se va viendo cómo las personas que viven problemas como estos de construcción van oscilando primero de un manejo, déjenme llamarlo rudimentario, un manejo un poco casero de que, bueno, si tuve un huracán, o bueno, si hay un problema de acceso a la obra porque tú no acabaste la vía, o bueno, hay un problema del gobierno, o un problema, recuerdo un caso donde le secuestraba el crimen organizado, le secuestraba personal con el contratista, y él decía, esto es fuerza mayor, y el dueño decía, esto no es fuerza mayor, la obligación de seguridad es bajo el contrato, te corresponde a ti. Entonces son discusiones de ese nivel en los cuales es difícil en verdad atribuir culpas, y lo que uno busca es, vamos a ver, trazabilidad, causalidad, para luego determinar
responsabilidad. Pero lo que debes hacer primero, abogado, es no manejarlo caseramente. Y esto parece en un foro de expertos una verdad de perogrullo, pero no lo es. Hay muchos casos, algunos complejos, que uno ve que se siguen manejando pues sin este universo de herramientas, y en verdad es una lástima porque es algo que no permite una evaluación distinta a levantar un dedo al aire cuando hay herramientas importantes. Está, y seguro Ernst va a hablar de eso, el CPM, el Critical Path Method, está una serie de instrumentos como es Planned as Built, está una serie de software, el Primavera, seguramente Ernst nos ilustrará sobre ello, y se ha generado una pericia tanto de abogados como de árbitros que ya el nivel de discusión en audiencias de esto es muy, muy elevado. Pero continuando con la perspectiva del abogado, ¿qué debes de hacer? ¿Cuál es tu estrella polar, abogado? Debes identificar causalidad, responsabilidad y daño. Esos son los tres grandes puntos que debes lograr en tus escritos, sembrar en la mente del tribunal para que sea tu reclamación exitosa. Es en verdad un arte, diagonal ciencia, el tema de las reclamaciones, y unos dirían que es una ciencia oscura, que tienes que tener un experto en ser experto, como Ernst, veo también a don Alfredo Machuca, al licenciado, al señor Cubria, veo otros expertos que en verdad manejan esto, pero es algo que se entendía como un arte oscuro que ya está bastante conocido. Entonces primero debes de tener eso en mente, debes de esperar que, y esto es un comentario de los clientes, que hayan documentado correctamente durante la vida de la obra y los hechos. Esto en una fase inicial, por lo menos en mi experiencia hace 10 años, no ocurría con mucha frecuencia. Entonces como abogado tenía el dilema de demostrar algo ex post, que era muy difícil, y como árbitro tenías un expediente pues, muy lacónico. Conforme el tiempo ha pasado, y ese es el dilema que yo veo hoy en día, ya los clientes aprendieron que no puedes esperarte al arbitraje y decir, oigan, esto no es justo, it's not enough, no te va a llevar muy lejos el argumento de justicia, tienes que documentarlo. Entonces el dilema que con más frecuencia, por lo menos yo veo, es que no solo existe documentación, existe exceso de documentación y muy buena documentación. Los clientes ya aprendieron que tienes que tener un buen abogado, tienes que tener un buen experto durante la vida de la obra, que es un ahorro mal entendido no tenerlo, y el gran dilema que tenemos los árbitros es, teniendo un expediente tan armado, a veces demasiado documentado, ¿dónde está la verdad? Porque las cartas están pensadas estratégica e inteligentemente para servir la verdad de una de las partes. Entonces ese es el nivel que yo veo de discusión actual. Yo no me paso del lado de la perspectiva del árbitro, y sé que me queda un minuto, voy a cumplirlo, Ana, y desde la perspectiva del árbitro lo que quiere estar seguro es que están dando elementos objetivos, bien pensados, que no se esté el perito tomando libertades, y lo quiero repetir, que no se esté el perito tomando libertades. Hay una persona que está en esta audiencia en la cual compartimos un tribunal, y ayer el tribunal emitimos un laudo, nos lo mandamos a la ICC, diciendo la distribución de costas se le carga a una parte porque el perito fue tan mala su participación que nos vimos obligados a usar la pericial contraria, que no era perfecta, que era muy inferior, pero que era tan mala la parte demandante que nos fuimos de este lado. Entonces mi comentario en este foro para oír su perspectiva es que el perito debe ser veraz, el perito debe ser, dice objetivo, las reglas del club, el código de buenas prácticas. Yo lo que diría es que el perito es la voz de una ciencia en un proceso y debe serle fiel a la ciencia. Lo que no debe hacer es estas reverse engineering, a veces faltas a la verdad, porque los árbitros no son tontos, se van a dar cuenta, y no quieres ser la parte cuyo perito se tomó tantas libertades que no sirve de nada todo lo que le diste, y es muy oneroso los peritajes de construcción, y además el tribunal te carga la cuenta. Entonces lo que quieres encontrar es trazabilidad para encontrar causalidad, para poder ver responsabilidad, que eso ya es jurídico, los primeros dos son fácticos, y por ende ver daño y cómo asignarlo. Hay muchas más cosas que se pueden decir y las asomo por si alguien quiere hablar sobre ellas. Por ejemplo, Gonzalo habló de retrasos concurrentes, cómo manejarlo. No hay un criterio en el mundo, hay ciertas tendencias en distintas partes del mundo, pero el derecho sustantivo obviamente no aborda esto. Ya me tocó un caso donde el contrato lo aborda, solo uno. Se ve que tenía un muy buen abogado de construcción y dijo el retraso concurrente debe manejarse de esta manera. En otro, que se dijo, por ejemplo, el float, las holguras, a quién le pertenecen, ya está así de adelantado en algunos casos, es excepcional, es muy raro,
Y con eso me detengo agradeciendo la oportunidad de hablar. No sé, Ana, si queréis añadir algo más sobre este tema. Bueno, sí. Muchas gracias. Antes que nada, muchísimas gracias a Hogan Lovells por la invitación de participar en este destacado panel y evento. Francisco, tú mencionaste que pues, uno de los problemas de los disputas en construcción es el gran volumen de información y documentos. Los abogados y los árbitros siempre buscan un documento que pueden citar en sus laudos, en sus escritos, y están tratando de establecer vínculos causa-efecto. Y ese es precisamente cuando estamos hablando de los programas donde se está buscando algo indiscutible, de que una actividad o una interferencia movió una actividad o X y cuál es la consecuencia. Y ahí tú mencionaste el método de CPM, Critical Path Method, que no es otra cosa que simplemente vincular cada actividad con otras hasta el hito final de la conclusión del proyecto. Y cuando se hace bien, cuando se programa bien, cuando se hacen las actualizaciones adecuadamente, normalmente no deberían resultar grandes discusiones. El problema principal que nosotros tenemos es la acumulación de problemas no resueltas, de controversias. El proyecto va avanzando, la presión que tiene el project manager de seguir adelante conlleva a que el tema de la programación y del seguimiento, que es el documento principal en este tipo de disputas, no se lleva bien, que no se hacen las actualizaciones, se hacen a medias, y ahí es donde nosotros como perritos después tratamos de buscar la verdad. Pero hay muchas formas de verla, hay muchos métodos de realizar un análisis. Quizá un poquito más adelante voy a decir un poco más sobre eso, con más o menos confiabilidad. O sea, cuando la Society of Construction Law o la ACI proponen ciertos métodos, no significa que todos los métodos tengan el mismo nivel probatorio, y los árbitros tienen que saber distinguir en qué nivel de confiabilidad tiene uno u otro, y depende muchísimo de esas actualizaciones. Uno de los temas muy importantes es que los proyectos, y en este caso que describió Gonzalo, es una variación constante entre aceleraciones y retrasos. Entonces, cuando documentar esa dinámica de los proyectos es difícil, es complicado, pero la única forma de hacerlo es hacer constantemente actualizaciones que se comunican entre las partes para que la contraparte tenga posibilidad de decir si está de acuerdo, si no está de acuerdo, pero por lo menos está informado. Ese tema de la notificación creo que es un tema constante, de que si la contraparte no fue informado de que esta parte estaba implementando supuesta aceleración, pues se puede argumentar mucho, pero cuando no fue notificado y cuando no hay evidencia clara de esto, es muy difícil para los árbitros pues dar credibilidad a estos temas. Entonces, este movimiento, aceleración y retraso, tiene mucha implicación en los efectos. Los efectos muchas veces son pérdida de productividad, que es uno de los grandes temas en las disputas. Entonces, y también el tema de la excusabilidad y compensabilidad de los retrasos. Mientras una interferencia
causa un retraso excusable, la aceleración tiene exactamente el efecto contrario. Y hay vínculos como circulares que por un lado las interferencias causan retrasos, causan pérdida de productividad, la aceleración también causa pérdida de productividad, pero no puede ser utilizado como nuevamente un argumento para más retraso, porque su efecto era exactamente lo contrario. Entonces, en esto creo que podríamos hablar todo el día, pero en este caso en específico, el tema de la aceleración yo no lo veo como algo sustancial probado. Y la concurrencia que mencionó Gonzalo es un tema que se tiene que analizar a detalle. Francisco mencionó que el tema de la concurrencia, hay diferentes filosofías en el mercado. Se puede interpretar de forma precisa de que si alguien se retrasó un minuto más, él tiene la culpa. O se puede interpretar de forma más general, de decir dentro de un periodo de reporting, si existieron cosas que andaban durante este mes de reporting, por ejemplo, en paralelo. Y esos son temas que podríamos hablar todo el día, pero lo voy a dejar aquí. Bien, yo os voy a pedir, por favor, brevedad en las respuestas porque tenemos muchísimos temas que abordar y se nos va el tiempo de todo modo. Gonzalo, puedo nada más ahí dejar un food for thought de dos puntos que tocó Francisco y creo que nada más es para una breve reflexión. Francisco decía que estos temas hay que documentarlos, que son muy extensos y que el tribunal arbitral te va a pasar la factura. Entonces nada más dejo sobre la mesa si creen que figuras como un dispute board, el ingeniero en un contrato FIDIC podrían intervenir desde antes de que esto ya se vuelva una disputa y entonces llegar al momento con el tribunal arbitral con algo un poco más digerido y de esta forma pues aminorar todos estos factores que comentabas. Muy bien. Alfredo, si quieres añadir algo más, si no, pasamos al tema siguiente. Lo ha mencionado de alguna manera también, está relacionado con el anterior, tiene que ver con las pérdidas de productividad. Muchas veces en el programa se cambia la secuencia de trabajos de construcción en una obra, por ejemplo, por falta de disponibilidad de los terrenos, ¿no? Que es un caso típico, ¿no? No se obtienen los permisos a tiempo y por lo tanto las obras se inician con retraso. Esto genera unos tiempos muertos que en ocasiones pueden tener un impacto importante no solamente en el retraso de la obra, sino también en pérdidas de productividad para el contratista que tiene desplegado allí todos sus recursos humanos y materiales, ¿no? Normalmente se producen disputas en el sentido de que el dueño de la obra no quiere compensar pérdidas de productividad que en muchas ocasiones no están incluidas en los contratos, ¿no? Solamente se compensan retrasos o extracostes, mientras que el contratista tiene derecho a que de alguna manera, por un hecho que no le es imputable, pues genere una pérdida de sus recursos, el hecho de tener ya a la gente disponible de brazos cruzados, ¿no? O sea, en este tipo de asuntos, Alfredo, ¿cuál crees tú que sería la clave para abordarlo con éxito? Sí, bueno, también muchas gracias por la invitación. Voy directo al punto. Como de alguna manera se desprende del punto anterior, Einstein decía, todos somos ignorantes solo que en cosas diferentes, ¿no? Y yo creo que el arbitraje de construcción es una demostración perfecta de eso. Un arbitraje de construcción es la acumulación de conocimientos diversos para resolver un problema, ¿no? Y uno aprende a través de ese problema. Y una de las cosas que yo aprendí fue el instituto de disrupción. La primera vez que me plantearon el tema de las disrupciones y la aplicación de un método como Measure Mile, la verdad no entendía nada hasta que poco a poco fui entendiendo. Y como bien mencionaba Gonzalo, un ejemplo típico es la entrega de terrenos fuera de secuencia. Voy a poner un ejemplo real de un caso. Una mina tenía que hacer un tajo abierto justo debajo de una ciudad. Entonces el acuerdo con el gobierno fue: tú me construyes la misma ciudad al costado. Y ese fue el contrato de construcción. A la hora de construirlo, se imaginan las dificultades de hacer una ciudad completa de cero, ¿no? Y trasladar la ciudad con los mismos servicios, con las mismas viviendas, etc. Y cuando comenzaron a hacer la construcción, la secuencia de entrega de terreno fue diversa porque no estaban listos. Entonces el contratista reclamó: oiga, usted nos entrega un orden diciendo yo ya planeado y tener trabajo, ahora mis cuadrillas tienen que moverse de manera distinta, las especialidades a veces se quedan paradas porque no hay cómo ocupar, porque otro está haciendo el trabajo.
El resultado fue que hubo una pérdida de productividad que se reclamó, se dijo que no se podía reclamar porque no estaba en el contrato, el tribunal aceptó que sí se podía reclamar. Y ahí viene cómo se mide la pérdida de productividad, que es la pérdida de eficiencia en el proceso. ¿Cuánto le cuesta más al contratista hacer lo mismo? No es obra adicional, porque era la misma ciudad. No era plazo, también un reclamo de plazo, pero no, lo que estaba reclamando no era el plazo. Había retrasos también derivados de los terrenos y él tenía que medirse. Y ahí viene el problema, ¿cómo se mide? Lo que se usó fue measurement, que es medir un periodo no impactado. Vamos a ver que eso no es fácil, es bien difícil encontrar periodos no impactados por nada. Y compararlo con un periodo impactado y decir, bueno, voy a asumir que hubieras producido igual si no se hubiera producido este problema. El problema es que la entrega de terreno fue equivocada desde el comienzo, entonces no había periodo no impactado, había periodo menos impactado, entonces se reconstruyó. Y salieron cosas como la siguiente: la obra estaba a 4.500 metros sobre el nivel del mar. Y una de las alegaciones es que se contrataron trabajadores de la costa. Entonces su productividad era menor porque no estaban acostumbrados a trabajar en altura. ¿Cómo prueban ustedes eso? ¿Cómo prueban cuánto impacta el hecho de que los trabajadores tengan una configuración física diferente que no les permite tener el mismo rendimiento frente a las alegaciones de cuánto impacta el terreno? Entonces el measurement se usa para eso. Tienes que medir. El problema es encontrar periodos en que no hubo esos impactos, ¿no? Y siempre, y eso tenemos que aprenderlo, siempre es imperfecto. Es decir, el measurement no puede ser exactamente perfecto. Es como meter todos los ingredientes en una olla y hacer una sopa, pero bueno, evidentemente saber exactamente cuánto contribuyó el pollo y la zanahoria al sabor es difícil. El segundo ejemplo que quería compartir con ustedes tiene que ver justo con este asunto del periodo no impactado. Era un contrato de construcción de unos almacenes de minerales y una faja de transporte de minerales, pero bajo la condición que se ejecutara mientras el almacén operaba. Es decir, el propietario estaba haciendo funcionar el almacén y al mismo tiempo se estaba haciendo la obra. La pesadilla de quien decide hacer reforma en su casa y seguir viviendo ahí, ¿no? Todos los problemas que uno se le puede imaginar y todas las disrupciones que se pueden generar por ese hecho. ¿Y qué ocurrió? El contratista se quejaba de que le dejaban montículos de mineral por toda la obra y en consecuencia eso le generaba una disrupción porque no estaba previsto, porque él no podía avanzar, no podía pasar la máquina porque el montículo no le dejaba pasar. El problema es que esto pasó desde el inicio, entonces no había periodo no impactado, salvo un periodo anterior en el que se hicieron unas obras iniciales donde sí se paró. Pero ¿cuál fue el problema? Cuando se hicieron las obras salían borbotones de agua 10 veces o 100 veces, que ya no recuerdo, superiores a lo previsto. Ese periodo no estaba impactado por los montículos, pero estaba impactado por el agua. Pero ¿qué ocurrió? Eso del agua no estaba en el arbitraje, porque se había resuelto en una transacción. ¿Qué tuvo que hacer el perito? El perito tuvo que medir el impacto del agua, pero ¿cómo lo medía? Lo midió en la transacción. Dijo, en la transacción las partes acordaron que este es el impacto. No es exacto, posiblemente las partes se dieron. Dijo, este es el impacto que tuvo el agua. Lo sacó y vio cómo hubiera funcionado sin ese impacto. Y dijo, este es un periodo que fue impactado, pero he simulado un periodo no impactado, sacando el efecto agua. Y con eso pudo medir el impacto que había en los montículos en la productividad. En pocas palabras, si uno se mete a estas cosas, tiene que asumir que lo perfecto es el peor enemigo de lo bueno y que de alguna manera el trabajo conjunto de distintas especialidades nos permite encontrar esa solución imperfecta, pero buena. Adelante. Solo quería agregar sobre el tema de la milla medida, que siempre está visto por muchos árbitros como el método principal y el mejor método para probar pérdida de productividad. Pero la milla medida requiere una cosa muy importante. Quiere una relación confiable y una medición de avance físico de un trabajo idéntico o de trabajos idénticos o muy similares, y para esos trabajos las horas hombres invertidas. En el momento que se empiezan a mezclar peras y manzanas, ese método ya no sirve. Entonces hay que tener muchísimo cuidado en ese aspecto, lo cual requiere muchísimos datos, y yo conozco muy pocos proyectos donde los contratistas hagan su reporting interno de esta forma. Realmente medir avance físico de metros lineales puras
o metros cúbicos excavadas puras, o piezas de luminarias instaladas puras. Y para este trabajo puro, las horas invertidas. Solamente en este caso funciona. Y existen otros métodos que yo normalmente recomiendo combinarlos. Si utilizan, por ejemplo, una milla medida, es recomendable quizá verificar la confiabilidad de la información con la aplicación de factores estándares de la industria. Y en este caso uno se puede acercar un poco más a la verdad. Otro tema en la milla medida es la selección del periodo no impactado. Esto, cuando yo selecciono solamente un mes en un proyecto de 3 años, normalmente no me sirve. Yo tengo que buscar una forma un poco más prolongada para que realmente pueda demostrar la capacidad de mis recursos de alcanzar el avance. Y en ese sentido, el ejemplo que propusiste de gente que viene del mar y trabajan a 4.000 metros de altura, en una milla medida bien aplicada se elimina, realmente no tiene ningún impacto. Muchas gracias. Muy bien. Bueno, yo de este tema me quedaría con 3 ideas, ¿no? O sea, lo primero es prever en el contrato pérdidas de productividad. Hay muchos contratos que no se regula la pérdida de productividad. Sería ideal también pactar un sistema objetivo para la medición de pérdidas de productividad. El Measurement es uno, pero puede haber otros. Pactar entre las partes un sistema objetivo y luego compatibilizarlo bien con todo el régimen de penalizaciones por retraso. Para mí esas son claves fundamentales, ¿no? Pasando al siguiente tema, este es un clásico, ¿no? Gonzalo, rapidísimo, nada más, un poquito. Ay, sí, tomando perdón. 3 puntos: datos, confiabilidad y precisión. Creo que es algo que nos espera en una mesa que va a venir al ratito, temas de tecnología, y a ver si podemos tener por ahí alguna respuesta a cómo lograr estos 3 puntos de forma más precisa. Perfecto. El siguiente, como les decía, es un clásico, ¿no? Son las órdenes de cambio y los trabajos adicionales. Yo creo que no hay disputa de construcción en la que no se planteen disputas sobre trabajos adicionales y órdenes de cambio. En todas las hay, ¿no? Y es típico, ¿no?, que el contratista, esto va para ti, ¿no? El contratista normalmente hay veces que se siente en la necesidad, ¿no?, en la obligación de tener que hacer unas órdenes o tener que ejecutar unas obras que no estaban previstas en el contrato, o tener que ejecutarlas sin tener una referencia de precio en el contrato, o unas obras que luego impactan en el calendario de ejecución de la obra, ¿no? Por otro lado, al no cumplir con los procedimientos pactados en el contrato de solicitud de autorización previa al dueño de la obra para ejecutar los trabajos, cuando se ejecutan los trabajos, el dueño de la obra se opone al pago y al reconocimiento de esos trabajos diciendo que no se ha seguido el procedimiento. Y ahí es donde se plantea la disputa. ¿Hasta qué punto deben compensarse, deben retribuirse órdenes, trabajos adicionales que se han hecho sin seguir el procedimiento contractual pactado y sin tener la autorización previa del dueño de la obra? Cuando quieras. Sí, lo primero que quiero señalar es que existe una gran confusión en la terminología utilizada alrededor de órdenes de cambio. Se utiliza este término tanto para solicitudes de cambio que pueden venir del propietario o del contratista, de solicitudes de órdenes de cambio que normalmente emite el contratista cuando ve que se ve forzado a hacer algo de forma diferente a lo especificado, y las órdenes de cambio que solamente puede emitir el propietario. O sea, el contratista no se puede dar una orden de cambio. Puede preparar un formato que se le haya entregado, pero este formato se tiene que llamar solicitud de orden de cambio y no orden de cambio. Y esa confusión de la terminología lleva frecuentemente a disputas. ¿Existe una orden de cambio? Pues sí, yo contratista mandé la orden de cambio,
pero nunca fue firmado. O sea, todo eso abre la puerta a muchísimos controversias, y la recomendación que puedo dar, defínenlo bien desde el diseño del contrato. Segundo, quiero enfatizar la importancia de cumplir las estipulaciones contractuales con respecto a la oportuna notificación y cuantificación. Muchas veces se notifica una interferencia, se notifica que se vio forzado a hacer algo de forma diferente, pero se le olvida decir cuánto va a costar y cuánto va a ser el impacto en el programa. Entonces, cuando falta esa notificación, en realidad, en mi sentido de justicia, pues no existe un meeting of minds o un pacto entre el propietario y el contratista. Y una cosa muy importante, cuando falta esa notificación, yo, contratista, estoy privando al propietario de su derecho de instruir o regir instrucciones para mitigar el efecto. Y eso en temas grandes puede llegar incluso hasta la cancelación de un proyecto. Pero cuando no existe este elemento, pues se puede cuantificar y hacer muchas cosas, pero creo que cualquier reclamo al respecto pues tendría una base muy débil. También a menudo existen controversias si algo existe algún trabajo adicional o algún trabajo constituye una obligación implícita, o si es realmente un cambio o un trabajo adicional. Ahí se puede definir el precio y la afectación en tiempo, aunque las partes todavía no se hayan puesto de acuerdo si realmente es adicional o si no lo es. Entonces, cuando el contratista dice, suponiendo que es adicional, el precio va a ser este y el impacto en el programa va a ser esto. Con eso yo puedo avanzar con la obra y no estoy frenando o interrumpiendo el proceso, y se puede dejar la decisión de un perito o de un tribunal arbitral más adelante de que si se debe considerar adicional o no. Sobre todo cuando se trata de precios extraordinarios, significa que no tengo un precio de referencia o un precio unitario definido en el contrato. Ahí es muy importante que el contratista diga cuánto va a costar para darle chance al propietario decir si lo quiere o no. Lo mismo pasa con el impacto en un hito crítico. Lamentablemente las partes no ponen tanta importancia en las formalidades durante la ejecución del proyecto y proceden bajo el moto de luego lo vemos, lo cual ha creado un gran mercado en servicios de resolución de controversias. Pues hasta aquí. Creo que se me ha quedado sin batería el micrófono, pero si no, hablo. Bueno, no, creo que nos quedan 19 minutos y 5 temas que tratar, por lo cual vamos a tener casi 3 minutos por tema. Ya os podéis imaginar la profundidad con la que podemos tratar los temas. Pero bueno, el siguiente tema del que quería hablar es los derechos de las partes en general frente al incumplimiento de la obra, y en especial los derechos del contratista en torno a la suspensión de los trabajos y al abandono de la obra cuando el dueño de la obra pues no paga o no paga a plazo, no paga en el término previsto. Imaginemos, por ejemplo, la construcción de un
un puente en el que el dueño de la obra pues, no paga de acuerdo con el calendario pactado y el contratista decide suspender los trabajos, decide dejar de seguir trabajando. Mi pregunta es, en ausencia de regulación contractual expresa, ¿esa suspensión es válida? ¿Puede suspenderse la totalidad de la obra si el impago afecta solamente a una parte de la obra? Imaginemos, por ejemplo, que además en la construcción de ese túnel el propietario en un momento determinado pierde la posesión de los terrenos porque se adjudica a un tercero. ¿A quién correspondería el avance que se ha hecho de esa obra? Ana, cuando quieras. Seguro. Bueno, short answer, sí. Yo creo que sí se puede suspender la obra en caso de que el dueño deje de pagar al contratista los pagos a los que se pactaron en el contrato, ¿no? Y voy a fundamentar mi respuesta en un tema legal y uno comercial. En el tema legal me gustaría empezar por este derecho que tienen las partes de negarse a cumplir una obligación recíproca en un contrato bilateral si su contraparte no está en cumplimiento de las obligaciones que le corresponden, ¿no? Y bueno, en términos coloquiales es el dando y dando. Si me vas a reclamar, ven con las manos limpias a reclamarme algo. Entonces creo que es un derecho que las partes tienen y el cómo ejecutarlo es otra cuestión legal que quisiera tocar. Y ahí creo que tenemos que partir de la buena fe, de la mitigación de daños y de evitar ejercitar un derecho de forma abusiva. ¿Y a qué me refiero con la buena fe? Las partes entran a un contrato para cumplirlo, ¿no? O sea, no entran con la mentalidad de a ver quién lo suspende primero, a ver cómo lo terminamos antes. O sea, la idea es construir el proyecto y que llegue a buen puerto el proyecto. Entonces, teniendo eso en mente como un principio de buena fe, pues ¿cómo llegamos, o sea, cómo ejercitamos este derecho de suspensión? Pues hay que preguntarnos, ¿es un derecho que se puede ejercitar en cualquier momento, bajo cualquier condición? Y creo que la respuesta es no. Y aquí entra la mitigación de daños y el evitar ejercitar un derecho de forma abusiva. Sabemos que las partes tienen esta obligación de mitigar daños, entonces, ¿qué deberían de considerar, no? Y yo creo que son tres factores principales. El primero, un tema de razonabilidad al momento de ver las circunstancias particulares del proyecto. El tamaño del proyecto, cuánto vale ese proyecto, cuánto tiempo se ha dejado de pagar la contraprestación, ¿no? El precio. No es lo mismo tener un contrato de $40 millones en donde se deben 10,000 y al tercer día decir, suspendo porque estás en incumplimiento. No es razonable, o sea, no hace sentido. Entonces, ese es un punto. Otro diría el riesgo que asumió el contratista de financiar la obra, ¿no? O sea, hay contratistas que saben desde un principio que probablemente van a operar con pérdidas y después van a recuperar los costos. Y ahí es donde ligo la parte comercial. ¿Por qué? Porque es una división de negocio, ¿no? Y aquí es cuando creo que las empresas nos tienen que ver a los abogados más que como un mal necesario, aliados en la solución y prevención de conflictos. ¿Y cómo vemos esto? Pues, uno, ¿suspendo o no suspendo? ¿Me conviene? ¿Es razonable ahorita? Dos, si sí me conviene, ¿cuándo? Un tema de tiempos. ¿Cuándo es el momento indicado para suspender y evitar mayores daños? El tema de la mitigación de daños ahí está presente. Y tres, ¿me conviene suspender o mejor lo termino? O sea, ¿de qué forma voy a generar menores daños a mi empresa y de esta forma, pues, en un conflicto hacerlo mucho más sencillo, ¿no? Poder probar mis reclamos frente a un tribunal arbitral de forma, pues, más concreta y sencilla. Y la segunda pregunta, el tema de ¿suspendo todo o solo una parte? Y ahí diría, o regresaría a este punto de que es un conflicto entre derechos recíprocos, ¿no? Entonces, si hay posibilidad de dividir la obra y decir, pues este hito corresponde claramente a esta falta de pago que no me están cubriendo ahorita y todo lo demás puede continuar, oye, no es razonable detener todo, probablemente no estaría cumpliendo con mi deber de mitigar daños, entonces pues suspendo este hito. Pero si no es claro, pues entonces si la obligación es hay un precio y hay una entrega, pues probablemente ahí sí sea razonable suspender la obra completa, ¿no? Muy bien, pues si no hay ninguna reflexión adicional al respecto, pasamos al siguiente tema, que es otro clásico en las disputas de construcción, y es el límite de responsabilidad contractual, ¿no? Normalmente, en casi todos los contratos, hay un límite a la responsabilidad del contratista que coincide con el precio del contrato, con un múltiplo sobre el precio del contrato, pero nunca más allá. Salvo
se dice siempre que la responsabilidad del contratista lo sea por dolo, por culpa inexcusable, culpa grave, etc. La pregunta que va para ti, Alfredo, es ¿cómo juega ese estándar del dolo o la culpa grave con el hecho de que en muchos contratos de construcción también se exige al contratista que cumpla su obligación de acuerdo con unos estándares más elevados, el del contratista experimentado, las mejores prácticas del mercado? ¿Cómo funciona eso? ¿Sube o baja el límite de responsabilidad? Bueno, ese es un punto muy interesante porque la verdad he visto las dos cosas. Es decir, que se utiliza el concepto de contratista experimentado para subir la valla o para bajarla, ¿no? Y creo que las reacciones muestran que eso suele pasar. El problema es cómo determinas el estándar, ¿no? Usualmente lo ideal sería un contrato que se define todo lo que el contratista tiene que hacer con los estándares que tiene que seguir, pero eso sería un contrato tan grande y tan complejo que no se podría celebrar, es muy costoso de celebrar. Entonces usualmente se utiliza un estándar general y se le traslada a los señores árbitros, que no son ingenieros, la posibilidad de determinar cuál es el estándar ex post ocurrido los hechos. Y para eso se usa ese concepto. Y acá creo que la mejor forma de explicarlo es con un par de casos muy simples. Primer caso, se fabrica una planta de separación de un mineral extraño que se llamaba andalucita. Primera noticia cuando vi el caso, que tenía que separarse a través de un sistema que era un sistema relativamente complejo de separación por densidad y por rotación y no separaba. Terminaron la planta y no separaba. Y la pregunta es quién es el responsable. Y era un contratista experimentado. De hecho, ese paso muy experimentado, porque era un especialista en separación de andalucita. Tenía que era una planta que separara andalucita y no separaba. Y hubo 5 pericias para definir qué cosa era, y finalmente el tribunal llegó a la siguiente conclusión. Ha sido tanta la discusión delante nuestro y tantos peritos que eso quiere decir que ni el contratista experimentado podía saber qué hacer, y entonces lo liberó de responsabilidad. En mi opinión, renunciando de alguna manera a lo que tenía que definir. Contrato con contratista experimentado en andalucita para que me diga cuál es la solución de andalucita. No puede ser que la complejidad de la discusión lo convierta, y acá hay una discusión de doble culpa inexcusable, ¿no? Si efectivamente había cumplido. Segundo ejemplo, se había se iba a construir un túnel para hacer una central hidroeléctrica. Ese túnel atravesaba por el medio de una montaña. No había forma de hacer calicata ni nada para saber qué había dentro de la montaña. Entonces se puso un sistema de prospección sísmica. Es decir, conforme dinamitar en un sistema de radares o sonares, no sé cómo se llama exactamente, que medía qué cosa ibas a encontrar adelante, pero siempre había imprecisión. El túnel se cae por una falla geológica y se derrumba, y eso genera costos enormes en la obra. ¿Quién es el responsable? Allí el tribunal utilizó un criterio diferente. Dijo, yo te contraté y puse un sistema de prospección sísmica porque asumía que como contratista experimentado estabas asumiendo el riesgo, trasladando un poco el concepto general de que el riesgo del sitio, del lugar de la obra, es del propietario. Para estos efectos se lo trasladé y usó el concepto de contratista experimentado al contrario, para decir, tú cometiste una negligencia al no ser cuidadoso porque perforó el túnel a demasiada velocidad, cuando debió haber bajado la velocidad conforme detectaba que había problemas. Entonces eso nos muestra cómo el estándar se puede usar de un lado o para el otro. Bien, yo no quiero ser pesado con el tiempo, nos quedan 10 minutos, 3 temas, 3 minutos por tema, para luego cerrar. ¿Podemos hacer una aceleración? Una aceleración, sí. Otro tema típico, ejecución de garantías, ¿no? Ejecución de garantías. En este caso, dueño de la obra que pretende ejecutar una carta de crédito, pretende ejecutar un aval para tratar de reparar 2 aerogeneradores que les ha suministrado el contratista y que sus peritos le dicen que están defectuosos, ¿no? El contratista, ante el riesgo de ver que se le ejecuta la garantía, inicia un procedimiento judicial, una medida cautelar para evitar que se ejecute la garantía, no lo consigue o lo consigue en primera instancia, pero se revoca en apelación. Una vez que se le ha revocado en apelación, se inicia el arbitraje y vuelve a reproducir la petición de medida cautelar en arbitraje, pidiéndole a los árbitros que no ejecuten, que no conceden esa medida cautelar, pero mejor dicho, que concedan esa medida cautelar porque la ejecución del aval supondría perjudicar de alguna manera el fondo del asunto. Bien, asumiendo además que procediese la ejecución del aval, el contratista alega que la obligación de replenish, ¿no? de completar lo que es el crédito dispuesto, le generaría graves problemas de tesorería y no podría continuar adelante con su actividad económica. Bien, esto es un caso real. Francisco, es para ti cómo abordamos el problema típico también de la ejecución de garantías. Con gusto y con aceleración. El tema evoca una cuestión
distintas personas piensan distinto. Y es cómo debes de concebir el régimen de garantías en los contratos. He visto muchos, y en verdad muchos casos en los cuales partes piden que el régimen de garantías se suspenda con medidas precautorias mientras existe el contrato, mientras existe el arbitraje. La premisa siendo la garantía supone un hecho que yo construya. Por ejemplo, uno reciente que tuve que pensar mucho de él es, si tú cobras la garantía y te haces ese dinero, me van a pedir a mí, justo lo que mencionaste, Gonzalo, me van a pedir a mí en el banco, que es una carta de garantía, que yo rellene, replenish el monto. Y eso a mí, por los problemas que hay en esta obra, que tuve que yo pagar en exceso y que estoy discutiendo en el arbitraje, me va a imponer una carga que me genera, decía esa parte, una situación de insolvencia. Entonces es un caso extremo que lo que yo recuerdo, y Alfredo Bullard va a tener un déjà vu de este caso, es como yo en deliberación mencioné con mucha energía que yo pensaba, y así lo pienso, que no debes por principio de estar tocando los esquemas de garantía, porque lo que haces, árbitro, con eso es que estorbas o entorpeces algo que las partes tuvieron el cuidado de diseñar al momento de crear su estructura contractual. Entonces, si tú lo que haces con el instrumento de la medida precautoria es meter las manos, arruinas algo o puedes entorpecer algo que las partes diseñaron. Ahora, existiendo esa premisa mía, después de una deliberación muy interesante, me convencieron mis coárbitros, lo percibí Alfredo, que en este caso sí se justificaba, porque el argumento de replenish y el daño financiero llegaba a niveles de daño que podía ser irreparable. Entonces, yo diría que esta es la excepción, es un caso, y las excepciones son buenas porque nos hacen cuestionar la regla. Y aquí me detengo con ese tema, y 30 segundos para el tema previo, es un poco de desorden, pero es que lo que tocó Alfredo y lo que tocaste tú con el tema de dolo y cláusulas de límite de responsabilidad hay un tema muy sutil de fondo, y es que las cláusulas de límite de responsabilidad tenemos que entender que cumplen una función muy importante, económica, el deseo de las partes de tratar, la evaluación de riesgos y a veces el financiamiento. Si las tocamos o las perforamos con facilidad, estamos lastimando un proceso muy delicado. Pero por otro lado está el tema de dolo. ¿Y qué es dolo? Es un tema que existe diferencia de opinión. En México la literatura parte dice dolo es el incumplimiento intencional del contrato. Y otra parte de la literatura te dice es el incumplimiento intencional más el deseo de infligir daño. Entonces, ¿qué es dolo? Y que puedas perforar es algo que es un tema abierto y que lo he visto en muchos casos discutido, dolo por culpa grave y que se equiparan, y solo una vez en mi vida, y es un caso de hace un mes vi el laudo, vi un tribunal que, mis respetos, por vez primera se atrevió a decir esto es gross negligence. Abordamos el penúltimo tema, también otro clásico es para ti, Ernst, tiene que ver fundamentalmente con las pruebas de puesta en marcha, los protocolos, los defectos a la hora de firmar el acta de resolución provisional. Ejemplo típico, se hacen las pruebas de desempeño en una planta y la planta, por ejemplo, no cumple con los valores de eficiencia previstos en el contrato. Y además hay cientos de defectos en el punch list que normalmente pues, se elabora previo a la firma de la resolución provisional. El dueño de la obra, sin embargo, tiene que poner la planta en marcha, no puede esperar más, y sin embargo se niega a firmar el acta de resolución provisional precisamente porque no se han cumplido las pruebas, o los valores previstos en las pruebas, y porque además hay defectos de punch list. Eso le lleva a no tener que desembolsar el 20% asociado al hito de la firma de la resolución provisional. ¿Esa es una actuación correcta? ¿No es correcta? ¿Cómo lo ves? Bueno, es un tema clásico que tiene que ver con la entrega de la obra. El cumplimiento de los valores de desempeño es, creo que, uno de los derechos fundamentales que tiene el propietario, de que sus instalaciones cumplan lo que había sido prometido. Los contratos normalmente establecen procesos para subsanar incumplimientos al respecto y penalizaciones si efectivamente no se cumplen. Esto es importante para no abrir la puerta a reclamaciones ilimitadas de daños y perjuicios en caso de incumplimiento. Más complicado es el tema de los punch points, porque el propietario normalmente intenta pues mantener mínimo al principio de la operación de la obra el contratista todavía a su alcance para cualquier problema que
que podría surgir. Pero estos punch points, si no se manejan de forma bien definida y estructurada, se vuelven un running targets. Y conozco muchos proyectos donde los contratistas se tuvieron que quedar meses, a veces años, más tiempo, porque el propietario se lo manejó de tal forma de cada mes sacó nuevos pendientes y pues el contratista prácticamente nunca tuvo chance de resolverlos. Entonces en este caso es muy importante que se haga un walk-down, o sea una inspección de la planta cuando el contratista dice está listos. Se levanta un acta con todos los pendientes, se clasifican. Si obviamente es un problema de seguridad donde hay vidas en juego, esos no son perdonables, sería categoría A. Existen categoría B, C que pueden ser perdonables y normalmente el contratista los resuelve dentro de un plazo, ojalá preestablecido en el contrato. Y todos los defectos que después pueden surgir se deben de manejar como puntos de garantía o hidden defects. Y con esto se evita la discusión si se debe emitir el PAC, o sea, el certificado de aceptación provisional o no. Tampoco creo que es válido de que el cliente se rehúse a emitir el certificado de aceptación provisional, que normalmente está relacionado con un pago final importante en los proyectos que se pagan por hitos, sobre todo con el argumento de la existencia todavía de puntos pendientes. Creo que eso es, si el cliente decide querer entrar en operación comercial, en ese momento debería, y los contratos deben establecerlo de tal forma, el contratista debería tener derecho a la emisión del certificado. Existen también casos de que no toda la obra está completa, pero el cliente ya quiere operar parte de las obras. Por ejemplo, un tramo de una carretera puede estar listo aunque el resto no lo sea. En este caso pues es conveniente que las partes lleguen a un acuerdo sobre un PAC parcial que se emita y simplemente se divide y se hagan los ajustes necesarios por acuerdo de las partes. Muchas gracias. Tenemos el tiempo que tenemos, Ana. Es el último tema del que vamos a hablar, y es el de las cláusulas back to back, también muy frecuentes, ¿no?, cuando intervienen subcontratistas, ¿no? En tu experiencia o en vuestra experiencia, ¿no?, ¿qué suponen las cláusulas back to back? ¿Cuáles son los problemas que fundamentalmente se presentan cuando existen y cómo se podrían evitar de la mejor manera posible? Bueno, rapidísimo ya. Pues empezar diciendo que creo que las cláusulas back-to-back son una particularidad de las disputas en construcción, ¿no? ¿Por qué? Porque los contratos de construcción son complejos. O sea, de menos vamos a tener un contrato principal con el dueño, contratista principal y dueño, y contratista principal con subcontratistas. Y de estos pueden haber, tanto se imaginen, y no solamente con subcontratistas, sino con muchas más personas. Entonces, por eso es que son muy particulares de las disputas en construcción. Y bueno, ¿qué es lo que se busca con este tipo de cláusulas? Básicamente, tener una cadena contractual entre el contrato principal y los demás subcontratos. ¿Por qué? Porque atienden a un fin común. ¿Cuál es ese fin común? El proyecto final. Cada uno irá ejecutando partes distintas, pero el fin es el proyecto final, ¿no? Y nada más rápidamente para abordar los issues que pueden tener estas cláusulas, yo creo que lo enfocaré en un tema de drafting, ¿no? O sea, ¿qué es lo que se busca? Sí, un contrato espejo, pero no puede ser necesariamente espejo en los mismos términos, ¿no? O sea, cada subcontrato tendrá sus particularidades, sus condiciones que se tienen que reflejar. Entonces,
rápidamente en un contrato espejo que se buscaría que el contratista, más bien que los subcontratistas actúen como el contratista principal, ¿no? Con sus asegúnes. Y como ejemplo, y con el caveat de que es un case by case escenario, diría, temas de confidencialidad se pueden poner en un tema espejo, temas de idioma en comunicaciones, probablemente temas de seguridad entre los trabajadores de la obra, pues se busca que sean homogéneos, ¿no? Que se tenga la mayor seguridad posible. Y en dónde entrarían estas adecuaciones, y pondría en medio aquí la cláusula de solución de disputas. ¿Por qué? Porque generalmente se busca que sea uniforme, ¿no? Que tanto el contrato como los subcontratos tengan un mismo sistema de solución de controversias, pero ahí sí creo que hay que entrar con adecuaciones. Muchas veces el contrato principal tiene una cláusula escalonada compleja. Verdaderamente queremos eso en los subcontratos, queremos que sean mucho más flexibles, más fácil de ejecutar, no sé. Es un punto de los que se pueden modificar en el tema de solución de controversias. Y ya entrando a adecuaciones, creo que hay que tener en mente dos cosas. Una, que hagan sentido, y dos, que no te hagan la vida más difícil. Que hagan sentido el tema de precio. Simplemente no puede ser el mismo precio en el contrato principal que en los subcontratos, no hace sentido. Y tema de que te hagan la vida más complicada, podría ser un tema de notificaciones, y lo voy a centrar mucho a fuerza mayor, poniendo un ejemplo. En el contrato principal tienes que notificar de una fuerza mayor en 72 horas, pues no te conviene poner 72 horas en el subcontrato, porque qué tal que te avisa a la hora 70, tú cómo das el aviso en tus 72 horas, ¿no? Es un balazo en el pie. Busca que sea un plazo menor, 24, 36 horas. Y un tema de cronograma. Tampoco copies el cronograma como está en el contrato principal, porque pues, 3 razones principales. La primera, si tienes un incumplimiento en el subcontrato, pues ya estás en un incumplimiento crítico en tu contrato principal. El segundo, poder jugar con plazos, o sea, los incumplimientos en estas disputas se vuelven, no llegan de un día para otro. Pues tener tiempo a lo mejor para corregir algunas cuestiones, pues te conviene tener un poco más de plazo. Y finalmente el tercero, es un tema de revisión y calidad. Tú tienes que cumplir como contratista principal con el dueño con cierta calidad. Entonces ten tiempo para revisar que el trabajo que vas a entregar verdaderamente cumple con las especificaciones. Entonces ya para cerrar diría, pues sí son particulares de los contratos por lo complejos que son, y en el drafting está la clave. No hay que hacer nada más un simple copy-paste, hay que hacerlos bien, analizar cada subcontrato junto con el contrato principal. Muy bien, Ana, pues muchísimas gracias. Con esto hemos llegado al final de la mesa.